Hola, bienvenidos a este desglose. Hoy vamos a hacer algo súper interesante, un diagnóstico estructural de la mente. Pero, a ver, no desde la psicología tradicional, no. Vamos a operar como si tuviéramos en las manos un manual técnico de neuroingeniería. Pensemos en esto. A menudo vemos mentes brillantes operando literal como computadoras de ultimísima generación, pero atrapadas corriendo un sistema operativo del año del caldo. Es común ver a personas súper inteligentes, conscientes y capaces que de repente se quedan atascadas en los mismos ciclos, repitiendo reacciones que, la verdad, desearían evitar a toda costa. Así que esta guía servirá para entender exactamente, como ingenieros de nuestra propia cabeza, por qué pasa esto y, lo más importante, cómo intervenir en ese sistema. Y empezamos con esta premisa que cambia toda la perspectiva al instante. Es súper común pensar que existe una falla de carácter, ¿no? O que de plano falta disciplina cuando no se logran cambiar esos viejos hábitos. Pero hay que dejar algo muy claro. No hay nada defectuoso aquí, no hay piezas rotas. Es sencilla y puramente una cuestión clínica. El cerebro simplemente está corriendo un programa antiguo en piloto automático. Esos bloqueos que se repiten una y otra vez no son defectos personales, para nada. Son literalmente respuestas condicionadas. Imaginen la mente como si fuera un sistema informático. El hardware, es decir, el cerebro físico, suele estar en perfectas condiciones. El verdadero problema, el glitch, radica en el software. Pensemos en un profesional altísimamente competente que, de forma casi inexplicable, arruina entrevistas de trabajo clave o que sabotea proyectos importantísimos justo en la línea de meta. Bueno, este sabotaje no es intencional, es simplemente un software viejísimo tratando de proteger al sistema del estrés. Se intentan producir resultados nuevos, sí, pero utilizando una programación mental obsoleta, una que fue diseñada hace muchísimos años, única y exclusivamente para mantener al organismo a salvo. Entonces, para este diagnóstico técnico, vamos a seguir 6 pasos bien claros. 1. La falla. 2. Identidad contra patrones automáticos. 3. Sobrevivir en lugar de evolucionar. 4. Agotamiento del sistema. 5. Motivación contra reorganización estructural. Y 6. La arquitectura del cambio mental. Vamos a darle. Arrancamos con la fase 1, la falla. Básicamente el problema con el software antiguo. A ver, para reparar cualquier sistema, el paso cero es diagnosticar los errores, los famosos bugs recurrentes que se presentan en este sistema operativo humano: procrastinación, reactividad emocional, sabotaje en las relaciones o cosas tan comunes como la ansiedad, el sobreanálisis y la parálisis. Cuando alguien detecta estos errores en su propio comportamiento, la reacción casi automática es intentar controlarlos usando pura fuerza de voluntad. Pero ojo aquí, cuando la disciplina tradicional no da el ancho, hay una razón súper técnica detrás. Resulta que el sistema nervioso no sabe distinguir entre un peligro físico real, una crítica en el trabajo o un rechazo emocional. O sea, para el cerebro primitivo, todo eso enciende la mismita alarma de amenaza mortal. Por eso la mente activa estas respuestas como un mecanismo de defensa completamente automático. Pasamos a la fase 2. Identidad versus patrones automáticos. Aquí el punto clave, lo que realmente hace clic, es entender la inmensa diferencia entre el sistema operativo central de una persona, la identidad real, y esos ciclos de software repetitivos que, solo se ejecutan en segundo plano. Es súper común escuchar a la gente defender sus comportamientos limitantes diciendo cosas como, pues es que así soy yo, o ¿qué le hago? Así es mi carácter. Pero hablando en términos estrictamente clínicos, muchísimos de esos comportamientos no son verdaderamente la identidad. Son puros automatismos aprendidos. El problema, el verdadero problema, surge cuando un patrón neurológico se repite durante tantos, pero tantos años, que la mente ya ni siquiera lo siente como un hábito. Empieza a percibirlo como identidad propia. Se convierte en una especie de prisión psicológica, construida ladrillo a ladrillo por la pura costumbre. Entonces, la gran pregunta: ¿cómo se instala exactamente este programa limitante en el disco duro? La mecánica detrás de esta neuroingeniería es clarísima. El cerebro aprende a través de la repetición emocional. Pensemos en esto. Si en el pasado cometer un error generó una vergüenza tremenda o un rechazo súper intenso, el sistema lo registra y tras suficientes repeticiones, ¡pum!, automatiza una defensa. Así, tal cual, es como se instala un programa de perfeccionismo extremo, de ansiedad o esa necesidad de controlarlo absolutamente todo. La mente solidifica esa respuesta para evitar volver a sentir ese dolor original y termina creando un verdadero código espagueti de defensas emocionales muy complejo. Vamos a la fase 3, sobrevivir en lugar de evolucionar. Explorar la diferencia técnica entre un sistema mental configurado únicamente para sobrevivir frente a uno que está optimizado para evolucionar es fascinante. Y aquí radica la ironía más trágica del ser humano. La mente, en su estado primitivo, no está diseñada para hacernos felices, no. Está diseñada para mantener vivo al organismo. Punto.
Por eso, el sistema nervioso siempre va a preferir lo familiar. Así que la mente tiende a regresar a hábitos destructivos, a dinámicas tóxicas o a quedarse paralizada, simplemente porque interpreta que lo conocido es seguro. Tristemente, el cerebro prefiere quedarse atascado en modo de supervivencia antes que arriesgarse a experimentar un bienestar que le resulta desconocido. Avanzamos a la fase 4. Señales de agotamiento mental. Ok, con todo esto en mente, podemos usar una especie de checklist, una lista de verificación diagnóstica para ver si el sistema nervioso está gastando demasiada batería defendiendo esos programas obsoletos. Hablamos de sobreanalizar detalles minúsculos, sentir una ansiedad que no tiene explicación lógica aunque todo esté bien, incapacidad total para relajarse, una autoexigencia brutal, procrastinar decisiones importantes o sentir que la mente de plano nunca se apaga. Si al revisar esta lista se detectan varios de estos puntos, ojo, es importantísimo entender que este agotamiento constante no es una señal de debilidad. Para nada. Es el síntoma clarísimo de un sistema que lleva años en hipervigilancia, tratando de proteger al organismo de amenazas que ya ni existen. Ahora, para ir deteniendo este sobreanálisis en el día a día, el plan de acción arranca con una rutina matutina súper breve. Al despertar, antes siquiera de tocar el celular, hay que dedicar 2 minutos a escanear el cuerpo buscando tensiones. Nombrar la ansiedad en voz alta, reconociéndola como lo que es, un simple automatismo. Esto, literal, desactiva la alarma del sistema antes de empezar la jornada. Llegamos a la fase 5, motivación versus reorganización estructural. Y llegamos a la carnita del asunto, a la parte fundamental de este análisis. Aquí es donde separamos lo que es intentar ponerle un curita o un parche superficial al software frente a hacer una reescritura profunda del código. Esto explica perfectamente por qué consumir videos motivacionales o repetirse frases positivas al espejo casi nunca funciona a largo plazo. La motivación es emocional. Está buenísima para dar el primer paso, pero ataca solamente los síntomas. Por eso un par de semanas después de ver algo súper inspirador, los mismos patrones regresan. El cambio real, el que dura, exige una reorganización estructural. O sea, meterse a alterar la arquitectura y la codificación interna que está produciendo esos comportamientos desde la raíz. Ahora veamos de cerca cómo opera este llamado sistema propulsor mental. Para sacar al sistema de ese estancamiento, no basta con solo querer huir de lo que duele. Hace falta algo más. Se necesita una visión clara. La mente y el cuerpo siempre, por naturaleza, se van a mover hacia donde hay mayor significado. Si no hay una dirección definida, si falta ese propósito que haga girar los engranajes, el sistema se va a quedar comodísimo en piloto automático. Es la dirección, sumada a la motivación y, claro, a la acción consciente, lo que al final del día logra encender el motor de la transformación genuina. Y finalmente, la fase 6, la arquitectura del cambio mental. Esto nos pone ya en el plano técnico, el mapa preciso para ejecutar una reprogramación consciente. El flujo del procesamiento en la mente humana va más o menos así. Todo empieza con una experiencia externa, que pasa por el filtro de la percepción, y ahí mismo se le da una interpretación. Esa interpretación es la que forma las creencias, las cuales, a su vez, generan un estado interno, una emoción. Y al final de la cadena, esa emoción dicta la conducta, que es la que nos da los resultados. El principio técnico, como ingenieros de la mente, es este. No se necesita cambiar de vida mágicamente. Se necesita una estructura mental nueva. Al cambiar las creencias y la percepción, es decir, el cableado interno, la conducta y los resultados externos van a cambiar solitos, por defecto. Y justo este es el núcleo de toda la metodología de la neuroingeniería transformacional. La meta no es simplemente echar porras o promover un positivismo ciego. ¿Qué va? El objetivo es lograr una intervención directa en el código de la experiencia humana. Para esto hay una guía de ejercicios súper práctica. 3 pasos para reemplazar patrones disfuncionales en el acto. Primero, interrupción. Al cachear el automatismo hay que cambiar físicamente la postura, así de simple. Segundo, cuestionamiento. Preguntarse, ¿qué amenaza antigua está defendiendo el sistema en este preciso instante? Y tercero, el reemplazo. Ejecutar de forma completamente deliberada la acción contraria a la que nos está dictando el miedo. Y bueno, para cerrar, hay que destacar esta conclusión que, aunque suena muy clínica, la verdad es que es increíblemente esperanzadora. Lo que fue aprendido también puede reorganizarse. Pensemos en eso. La mente ya hizo el tremendo esfuerzo de aprender ese programa de defensa o de autosabotaje. Pues resulta que, gracias a la maravillosa plasticidad de nuestro cerebro, cualquier código que haya sido aprendido puede ser modificado. Mediante la observación consciente y aplicando la intervención técnica correcta, el cerebro tiene toda la capacidad para aprender y automatizar un sistema operativo completamente nuevo. Así que la gran pregunta para llevarnos a reflexionar es esta. ¿Se está gastando toda la energía en una lucha interna inútil? ¿O simplemente el sistema está defendiendo un código obsoleto que ya no sirve a la versión que se quiere llegar a ser? Rediseñar esa arquitectura mental es la única salida real para dejar de solo sobrevivir y empezar, de una vez por todas, a evolucionar.
El sistema sin duda está listísimo para la actualización. Darle Enter, bueno, esa decisión recae 100% en el operador.